Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles a todos, ¿verdad? Desde acá, desde la ciudad, desde la ventana del mundo, dicen, de Tijuana. Y pues todavía tenemos ahí el grato sabor del último evento que tuvimos ahí en México con sus hermanos ahí, ¿verdad? Todavía sentimos la nostalgia. Espero que ustedes también y también agradecerle a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de comunicarnos por este medio, ¿verdad? Poder conocernos y en lo que se pueda, pues compartir la palabra de Dios y agradecer a mi hermano David que por ahí me abordó y me dio esta fecha, ¿verdad? Así es que estábamos ansiosos esperándola. Hermano, espero que en el futuro pues pueda conocerlos a todos más de cerca, ¿verdad? Si estuvieron en la reunión de matrimonio, pues a lo mejor nos vimos, ¿verdad? Pero no nos conocimos. No dimos la oportunidad de conocernos bien, ¿verdad? Por ahí veo algunos nombres que sí pude ver allá, ¿verdad? Pero pues en otra oportunidad de conocerlos a todos. Hermanos, vamos a entrar en nuestro estudio. Voy a compartirles pantalla. Esta es mi pantalla de introducción ahí. Ok, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 11. Que vamos a leer, dice, por lo cual, por lo cual, unánimes, perdón, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como hacéis. En estos tiempos, hermanos, en los que estamos, es realmente difícil en la iglesia, es muy difícil agarrar todos el mismo ritmo, ¿verdad? Todos las mismas responsabilidades de trabajo en la iglesia, debido a que todos tenemos pues diferentes responsabilidades seculares. Es decir, que tenemos que a veces los compromisos fuera de la iglesia para algunos pues suelen ser más importantes que la iglesia y pues ocupan un lugar más importante que las responsabilidades espirituales. Bueno, entonces, para corregir esa deficiencia de carácter en la iglesia, ha estado, pues encuentro yo esa herramienta de la motivación. Y como cada vez es más difícil en las ciudades, yo siempre lo veo así, de transportarse de un lado a otro, ¿verdad? De llegar a nuestro lugar de reunión. Entonces, vemos todos los obstáculos que se nos presentan para poder estar sirviendo a la iglesia, digamos, en forma conjunta a todos. Entonces, he estado analizando esta lección, ¿verdad? Y buscar compartirse de alguna manera y yo le llamo así una herramienta que es la motivación. Entonces, y este va a ser el tema que compartiremos hoy con ustedes, el día de hoy, que se llama motivar, ¿verdad? El arte de animar entre los hermanos. Les comento que esta es una de las 33 lecciones que he estado escribiendo, ¿verdad? Pensadas en como un tipo de cualidades para ser unos digamos, mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es esta, que es motivar, el arte de motivar. Entonces vamos a entrar en este tema para ir desarrollándolo. ¿Y qué es la motivación, hermanos? Como el diccionario lo describe, pues es la acción de motivar a una persona, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo.
Vamos a leer todo el texto en el cual estaremos basando nuestro estudio el día de hoy, que es del 11, versículo 11 al 16. Y comienza así, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, pero vamos al 11, por lo cual se animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengas en mucha estima, amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Bien, ¿qué entendemos nosotros por motivación? Por el tema de la motivación, bueno, hay quien algunos les pongo aquí, comparto la pantalla, algunos como cómo es que lo describen. La que más me ha gustado a mí es la que están ahí por el moradito, como les parece, que dice: la motivación es un resultado de la interacción entre el ser humano y las situaciones que le rodean. Como que es la descripción que más se presta a nuestra área, ¿no? Que es el servir en la iglesia, ¿verdad? Donde toda una comunidad buscamos desarrollar alguna actividad que prospere o haga crecer la iglesia. Entonces, en esa comunidad de iglesia, pues nos encontramos diferentes, digamos, diferentes caracteres o diferentes formas de pensar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar toda la correcta motivación para avanzar como iglesia? Oh, me bajo aquí el... ¿Cuál debe ser el carácter del que motiva? ¿Cuál debe ser el carácter del, del motivador? ¿O qué entendemos por motivación? Si la motivación de la iglesia viene en tres direcciones o tres vías de interacción. Los que les gusta que los motiven, es decir, los que reciben la motivación, tienen la responsabilidad de ser recíprocos. Entonces, hay varios diferentes tipos de personas, ¿no? Los que les gusta que los motiven, como aquí decíamos, es decir, los que reciben la motivación y tienen la responsabilidad de ser recíprocos. Y los que tienen el arte de motivar, es decir, los que constantemente motivan, recibe la motivación de su interlocutor, para los que tienen el arte de estar motivando o hablando a la iglesia. Y tenemos los que se automotivan, ¿verdad? ¿En qué área, en qué parte nosotros nos identificamos? ¿Verdad? El que encuentra el motivo divino, que es la fe, la convicción, o el amor, que igual recibe e imparte y recibe la motivación. Aquí les he puesto una grafiquita de cuáles son las vías de la motivación, que cómo es que vendría. Número uno, el automotivado recibe la motivación de divina de parte de Dios. Aquí puede entrar todo aquel hermano que tiene el trabajo de estarle hablando a los hermanos, de estar estudiando, de ocuparse de lo que es la iglesia, ¿no? Es como funcionaría. Y el número dos, que es el motivador, es el imparte o transmite la motivación recibida de Dios. Todos nosotros como cristianos, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo, va, pero a algunos nos mueve de forma diferente. Algunos somos a lo mejor muy activos, algunos muy pasivos y otros neutrales, ¿no? Entonces el motivador imparte o transmite la motivación recibida de parte de Dios. Cuando seguimos la flechita, ¿verdad? Y está el tercero, el receptor. ¿Verdad? El receptor es responsable de ser recíproco en la motivación. Aquí podemos decir que a veces el hermano que nos predica, ¿verdad? Pues nos predica y ya o lo ignoramos, no somos recíprocos con él
un tipo de agradecimiento, ¿verdad? Entonces es lo que a veces se suele sentir, ¿no? Ok, ¿cuál es el carácter de los, el carácter de los receptores, ¿verdad? Los que reciben la, la motivación? Número uno, dice, dice el texto, vamos a entrarnos aquí en el texto. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros. Dice, y os presiden el Señor y os amonestan. Dice, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En esta parte, hermanos, encontramos, en esta parte de acá encontramos que se describe la importancia de la motivación para los predicadores, para los hermanos que presiden o hermanos que trabajan en la obra de Dios por parte de la hermandad. No hay iglesia más desagradecida que la que desprecia la obra y sus obreros, ¿verdad? Esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que no tenemos que ser desagradecidos. Yo les voy a compartir una grafiquita de cómo puede ser la personalidad de la iglesia, ¿no? Cómo se pueda desarrollar o qué tipo de personalidad pueda haber en la iglesia. Bueno, en este círculo le llamo yo la personalidad de la iglesia, que puede describirse los diferentes tipos de personas que hay en la congregación. Está el trabajador, el sociable, el inconstante, el, el que mantiene en equilibrio las cosas, el interesado, ¿verdad? Nos describe una forma de por qué haríamos o por qué la persona haría las cosas. El trabajador pues siempre es la fuerza que impulsa, ¿no? Impulsa el trabajo en la iglesia. La fuerza atrayente, ¿no? El que es muy sociable dentro de la iglesia y tenemos el amarillo que es como punto débil, ¿no? Entonces ese es digamos que la personalidad de la iglesia, digamos que se pueda detectar en una congregación. Entonces, en este trabajo, ¿verdad? Tenemos que buscar el reconocimiento o el reconocer el trabajo de los hermanos. Dice, reconocer a los que presiden en el Señor y os amonestan, de que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra y tener paz entre nosotros. Entonces, en ese sentido hay que ser objetivos, ¿verdad? De hay hermanos que están trabajando en la obra de Dios y de alguna manera queremos que todos trabajen, que todos contribuyamos al crecimiento de la iglesia, porque puede haber un punto en el que ah, nos veamos más como un grupo social o como un club que nos olvidamos del crecimiento de la iglesia. Es importante que nosotros reconozcamos lo que es la obra de Dios y los que trabajan en la obra de Dios. Y el número dos, ¿cuál es el carácter del motivador? Y se nos describe motivar, es proporcionar motivo o razón para que cierta cosa ocurra o para que alguien actúe de una manera determinada. ¿Verdad? Dice explicar el motivo, motivos que apoyen o fundamenten cierta acción. Estoy batallando aquí con el cursor estoy batallando con el cursor
Perdón, más se va a tener con el cursor de la, del Zoom. Ok, vamos al siguiente punto. ¿Cuál debe ser el carácter del motivador? Dice, dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, amonestéis, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ok? Entonces dice que tenga un carácter de amonestación, de aliento, de sostenimiento y de paciencia. Son las características que debe tener el motivador. ¿Cuál debe ser el carácter del que motiva? De amonestación. ¿Qué quiere decir esto? Para que el que amonesta debe tener un consejo, dar un consejo con enseñanza, instruir la mente de las personas. Dice, amonestéis de la palabra griega, ¿cómo dice? Nauteo, ¿verdad? Que trabaja con la mente. Entonces, esto quiere decir que tenemos que colocar en la mente, es decir, razonar con alguien, advertirlo o amonestarlo con base en una instrucción sólida. Entonces, el que amonesta debe tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, no vamos a llegar y empezar a regañar a una persona, ¿no? A veces se malinterpreta esta palabra de amonestar, ¿verdad? Entonces, el que amonesta debe tener el carácter de saber lo que está haciendo. Debe tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y el B dice que de aliento es una característica que debe alentar a los de poco ánimo, a los abatidos, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra griega que se usa en esta palabra, que es, dice, paramiteumi, no hablo mucho griego ni hebreo, ¿verdad? Pero es la que nos da, dice que es una característica de hablar de una forma reconfortante, ¿verdad? Tenemos que alentar a los hermanos que están pues siendo atribulados de alguna manera, tener el carácter de alentarles. Y nos dice que consolar al mostrar simpatía, dice, es mostrar simpatía, alegrar a alguien mediante un habla reconfortante que tiene un toque personal. Un tanto como empatizar, ¿verdad? Con la persona que está desalentada, de ofrecerle con nuestras propias palabras un reconfortarle. ¿Verdad? Es la que entendemos por el carácter de aliento, cómo debemos nosotros actuar. Y de sostenimiento, nos dice que en esta característica es tener la iniciativa personal para ayudar a los hermanos en sus necesidades, ¿verdad? Siempre vemos que hay alguna, vamos a llamarlo excusa, ¿verdad? Por cual a veces los hermanos dejan de servir en la iglesia o dejan de asistir o dejan de reunirse. Entonces aquí uno como líder, predicador o miembro activo de la iglesia tiene una iniciativa personal para ayudar a los hermanos en sus necesidades. ¿Verdad? Que sostener nos da también una definición, ¿verdad? Que hagan de cuenta como cuando alguien quiere alcanzar algo en un precipicio o en algo y lo agarra del cinto, ¿no? Para sostenerlo. ¿Verdad? Dice tomar posesión de algo de una manera proporcional, es decir, aferrarse de manera equivalente que funciona como un contrapeso, ¿verdad? Que aseguras el objeto, como los arneses que usan en las obras, ¿verdad? Para sostenerse
digamos, del peligro los trabajadores. El hermano aquel que tiene el carácter de sostener a los hermanos, pues toma esta iniciativa. Toma esta iniciativa para sostener al hermano. Esto en lo que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida ocupamos que nos sostuvieran, va por alguna necesidad que tuvimos y ocupamos ahí, digamos que el, el apoyo de algún hermano para que nos ayudara a salir adelante. Dice Hechos 20:35 que me da que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Entonces el consejo que encontramos. Y tenemos el de paciencia, que seamos pacientes para con todos. Aquí es el arte de esperar con paciencia y esperar con paciencia, ¿verdad? Todos los creyentes marchamos a un diferente ritmo. ¿Verdad? Ahora sí que es la parte en la que a todos nos toca ser pacientes o como fueron pacientes con nosotros, cuando un hermano se sentó a enseñarnos, a instruirnos, a ir a recogernos a nuestra casa, de modo que fuéramos a la iglesia y aprendiéramos. Entonces, este es un círculo en el que todos entramos, ¿verdad? Y es repetitivo en la iglesia porque cada día debe estar llegando nuevas personas o llegan nuevas personas que forman parte de la iglesia y hay que repetir el círculo, ¿verdad? De ser pacientes, de sostenerlos, ¿verdad? Y de buscar estar ahí atendiéndolos. Dice, paciencia propiamente de temperamento longánime que aplaza la ira, que se niega a tomar represalias con ira carnal. Es decir, con base en el razonamiento humano, ¿verdad? Tenemos esta definición, ¿verdad? De que hay veces que nos tomamos el papel, ¿verdad? De ser, pues, de ser exigentes, decir, por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona aquello? ¿Verdad? Con algún hermano, porque no funciona cierto hermano y queremos presionar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Porque todos marchamos a un diferente ritmo. Vamos a ir al punto 3, hermanos. ¿Cuál es el carácter del desanimado? El carácter del desanimado. Yo creo que hemos encontrado en nuestro camino, pues, personas que se desaniman, ¿no? Por en la iglesia o se desmotivan, ¿verdad? Y es donde la fuerza, digamos, que trabaja en la iglesia, pues tiene que buscar de animar, ¿verdad? Es el propósito del arte de animar. Y desánimo, pues se define como la falta de ánimo, fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo, ¿verdad? Es la definición. Hermano, la motivación fundamental de todo creyente son las promesas de Jesucristo en las cuales hemos creído y perseveramos con fe cada día. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguna cosa lo supere en nuestra mente y nos desmotivemos, olvidando por un momento la fuente principal de nuestra motivación, que es la fe en Jesucristo y sus promesas. Entonces, uy, se me salió otra vez. Digo, estoy batallando aquí con el tema del, de la barra del menú. Ok. ¿Cuál es el carácter del desanimado? Que el carácter del desanimado, hermanos, es el campo de trabajo para todos los motivados, para todos los que tenemos un trabajo que hacer en la iglesia. Entonces, para esto vamos a leer ahí Primera de Tesalonicenses 5 del 14 al 15, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces tenemos esta enseñanza, ¿verdad? Que nos dice que amonestemos a los ociosos, a los de poco ánimo, a los, a los débiles, y tenemos como última parte es impaciente. ¿Qué es el desanimado? ¿Cómo funciona? Como decíamos, ¿cuál es el carácter desanimado? Pues es el campo de trabajo del motivador. ¿Cuál es el ocioso? ¿Qué entendemos nosotros por ocioso? ¿Qué entendemos nosotros? Dice, pues prácticamente que no es organizado, ¿verdad? Que lo que nos da a entender esto. Dice, propiamente fuera de lugar, sin orden, desordenado, ¿verdad? Divergente del orden establecido por Dios. Puede ser insubordinado por negarse a observar las pautas de Dios o no vivir conforme a la fe. Otra de las partes que podemos entender como ocioso, hay veces que tomamos o la actitud de andar de visitadores, ¿verdad? Andar de congregación en congregación y no tenemos un orden en nuestras responsabilidades congregacionales, ¿verdad? Entonces puede ser una parte andar desordenadamente. No nos responsabilizamos de nuestra, digamos, de nuestro lugar de reunión, ¿verdad? Entonces es el ocioso, ¿verdad? Y está la parte del que no hace nada, ¿no? Entonces podemos entenderlo de esa manera. Pero así en este caso, pues es el, la parte de no estar organizado. No organizamos, digamos, llamémosle bitácora espiritual, nuestra forma de trabajar como hijos de Dios en en una congregación. ¿Verdad? Y andamos de un lado para otro, andando desordenadamente, ¿no? Entonces esa es la parte en que debemos entender como ociosos. Y pues tenemos la descripción, ¿no? El que anda desordenadamente dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Está el que plano, siendo cristiano, pues vive conforme al mundo. Y dice, los de poco ánimo, ¿quién son estos? ¿Cuál es esta personalidad? ¿Verdad? Y tenemos la palabra de oligopos, se llama, de poca cantidad, ¿verdad? El de poco ánimo, dice, un alma no desarrollada. Describe a uno que no posee una identidad sana, que no se ha desarrollado como individuo, carente de personalidad espiritual. ¿Verdad? No sé si logremos identificar nosotros a cada una de estas personas en nuestra iglesia o nuestra congregación, hermanos que ocupan ayuda espiritual constantemente, ¿verdad? Porque no se deciden o están, más bien no están que estar, ¿no? Y usualmente no se involucran en nada, siguen reuniéndose, pero no se involucran en ninguna actividad. Entonces, ah, no logran desarrollarse completamente porque nunca se involucran. Entonces, aquí la palabra para poco ánimo, como lo escribe la Biblia, dice de poca cantidad o de alma pequeña, ¿no? Para un alma no desarrollada. Entonces es importante que sepamos identificar estas áreas de trabajo nosotros para que todos alcancemos la plenitud de Cristo. Dice, es aquel que no se responsabiliza de sus compromisos espirituales, ¿verdad? Como puede estar, no va a estar, ¿verdad? No sabes si cuentas con él una reunión a otra porque pues no está, ¿no? No suele estar en la reunión. Entonces, por eso es importante identificar a los ociosos. Es parecido a los ociosos también porque pues no sabes si vas a contar con él la próxima semana, ¿verdad? Y el de poco ánimo también porque como no se ha desarrollado, no sabes si va a venir, ¿no? Hay que hablarle para que hermano, ¿va a venir o no va a venir? ¿Verdad? Se suele encontrar con este tipo del carácter del desanimado en la iglesia.
El siguiente es, dice, alentar a los débiles. ¿Verdad? ¿Quiénes son? ¿Cómo identificamos a los débiles? Dice que sin vigor o sin fuerza, ¿no? Es el débil. Dice, aquí el débil, pues prácticamente sí es al necesitado en un sentido material, ¿no? Es el propiamente sin vigor que vive en una condición de debilidad, carencia. Transmite la noción de una falta de recursos necesarios, insuficiencia, ¿no? Entonces, en un significado literal, sin fuerzas adecuadas y por lo tanto frágil, débil, enfermizo, ¿no? Entonces vemos las necesidades que, que, que provocan el desánimo en algunos hermanos, ¿verdad? Entonces hay que identificarlas, estas áreas, ¿verdad? Que no tiene fuerza tal persona para desarrollar una actividad en la iglesia o responsabilizarse principalmente de sí mismo en una forma ya sea material o espiritualmente. Entonces hay que identificar al hermano con este tipo de carácter, ¿verdad? Que le falta fuerza. Igual pues es alguien con el que no se puede, no sabe si vas a contar, ¿no? Y es la parte en la que pues muchos hermanos se suelen estresar, ¿no? Los débiles, dice, está inmerso en carencias materiales, espirituales o tribulaciones, y etcétera. Siempre está inmerso en estas cosas, ¿verdad? Y no se responsabiliza de la iglesia, de su membresía, ¿no? De su responsabilidad dentro de la congregación. Y los impacientes, esta parte es de ambos lados, ¿no? El, la impaciencia como eres débil, eres ocioso y eres de poco ánimo, a veces te impacienta, ¿no? Te impacienta la misma iglesia, ¿verdad? Solemos encontrarnos, decir, ¿por qué sermones tan largos? ¿Por qué reuniones tan largas? Y etcétera, ¿no? Está la parte de la impaciencia del desanimado. Y está la parte de la impaciencia del que trabaja. Bueno, el que trabaja suele decir, ¿por qué estos hermanos no hacen nada? ¿Por qué aquellos no hacen esto? ¿Por qué no se involucran? Entonces entramos en esa misma parte de los impacientes, de que es corto de espíritu, irascible, colérico, ¿verdad? Todo le suele molestar, ¿no? Entonces tenemos un proverbio que nos enseña, el proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en estas áreas del desánimo. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, la parte del motivador, ¿verdad? El que trabaja tiene que saber identificar todas estas áreas. Para que digamos que los defectos que podamos ver en los hermanos, ¿verdad? Que no cumplen, digamos, algún estándar espiritual, pues tenemos que identificarlos y trabajar en ellos. Como decía al principio, eh, los desmotivados es el área de trabajo de, de los motivadores. Puede ser el predicador, puede ser los predicadores, ancianos o diáconos, los que trabajan en la iglesia. Eh, Hicimos la parte de los impacientes, no desarrolla una identidad espiritual, por lo tanto, no invierte tiempo en las cosas de Dios, lo que es adoración, oración e iglesia. ¿Verdad? Esta es la parte, digamos que son las partes fundamentales de desarrollar un trabajo en la iglesia. Entonces, si el desanimado no está involucrado en estas cosas, en adoración, oración e iglesia, pues siempre va a estar impaciente. Va por compromiso a la iglesia, no por convicción.
Entonces es bien importante que los que estamos en la iglesia sepamos detectar estas cosas y trabajar en ellas, tanto personalmente como con el resto de los hermanos. Como ese comentario al respecto, la pasividad, hermanos, de los creyentes para el trabajo en la obra de Dios, el restaurar sus propias vidas, el manifestar conocimiento y crecimiento espiritual y etcétera. Esta situación nos puede llevar a estresarnos o ser impacientes con los hermanos. Ser impacientes con los ociosos, con los débiles, con los de poco ánimo o impacientes, ¿verdad? Porque siempre están presionando, siempre están presionando de que terminar algún estudio, porque esto, porque aquello, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa área. La Biblia nos aconseja, hermanos, a ser pacientes para con todos, dice, como el Señor con nosotros. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ah, tenemos que desarrollar nosotros la paciencia, ¿verdad? Para poder trabajar con estas personas que presentan estos características, que son ociosos, débiles o de poco ánimo o impacientes. Porque también puede suceder que en su arrogancia los hermanos digan, no, pues si yo no quiero, no hago nada, ¿no? Si déjeme como estoy, hermano, o no ocupo de su motivación. Entonces, la exhortación es de que los débiles debemos desarrollar un agradecimiento por los que nos motivan. Ese es el objetivo de la clase, ¿no? El objetivo de la clase. Motivar y el que motiva, pues pensamos a veces que los que motivan, los que predican, los ancianos, nunca ocupan un no ocupan de una retroalimentación. Dice, hermano, no, pues gracias por el trabajo, gracias por el esfuerzo, gracias por aquello, ¿verdad? Se nos olvida, a veces como iglesia se nos olvida ser agradecidos, ¿verdad? A veces pensamos, no le voy a decir nada porque se va a envanecer, ¿no? De forma personal, yo les comparto que casi siempre, cuando oigo a un hermano que me predica, pues siempre trato de agradecerle, ¿verdad? El mensaje y motivarlos a seguir adelante. Entonces, tenemos esta exhortación clara, hermanos. No es de que vayamos a envanecer a una persona, sino es nuestro agradecimiento. Ya el que se envanece, pues ya es cuestión de él, ¿verdad? Ya es cuestión de él, ¿verdad? El que tome los halagos como para envanecerse, ¿no? Entonces, esa es la exhortación que tenemos en este estudio, de ser agradecidos tanto. El que motiva eh, no espera que los halagos, ¿verdad? Pero es la reciprocidad del que recibe, ¿no? Es la reciprocidad. Bien, hermanos, en el siguiente punto, también es importante, es el carácter le he puesto el carácter de equilibrio en la iglesia. ¿Para qué es el equilibrio? Dice, estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en un sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. Tenemos el equilibrio ético, que es el balance o equilibrio moral. Es la idea de que comparamos nuestra propia imagen con nuestra conducta y ajustamos nuestra acción en consecuencia para bien o para mal, ¿verdad? El equilibrio ético. Entonces nosotros, ¿cuál es el que buscamos? ¿Verdad? ¿Cuál es el equilibrio en la iglesia? ¿Verdad? Porque debe haber un equilibrio, ¿verdad? ¿No? En todo. Dice el versículo 15 en este texto que estamos viendo de Primera de Tesalonicenses 5:15, dice,
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Entonces, el que buscamos, la parte que nosotros buscamos es el equilibrio ético. ¿Ok? Que dice, cualidad de mantenerse en el justo medio cuando se realicen acciones buenas o simplemente humanas. En moral se habla del equilibrio ético cuando se evita por igual el exceso y el defecto. Entonces encontramos esta, esta grafiquita nuevamente, ¿verdad? Esta grafiquita nuevamente digamos, de la personalidad de la iglesia. Tenemos la fuerza impulsora. Todos sabemos cuál es el que trabaja. Todos sabemos quién es el popular, el sociable. Todos sabemos quién es a lo mejor el inconstante. Todos sabemos quién es el hermano ecuánime, el que balancea ahí las cosas siempre. Tenemos el interesado, a lo mejor el que hace las cosas para ser halagado, ¿verdad? Pero todos tenemos este círculo. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia debe tener la motivación intrínseca, ¿ok? ¿Qué es intrínseco? ¿Verdad? Que la iglesia tiene ya la motivación por sí misma, ¿verdad? No hay que estar, no hay que estarla, no es, hay que estarla motivando, ¿no? El resultado ahí está, ¿verdad? En la iglesia. Los que tenemos que trabajar somos los que formamos parte de la iglesia. Bueno, nosotros sabemos cuál es el resultado de trabajar en la iglesia. Esta es nuestra motivación. Esa es la motivación intrínseca, ¿verdad? Que ahí está el resultado. Bueno, entonces, cada uno de nosotros que damos la personalidad de la iglesia, tenemos que trabajar en este círculo, porque todos estamos buscando el mismo resultado, pero cada uno de nosotros trabajamos a diferente ritmo. Mejor el que es trabajador presiona al que es sociable, y tú que todo, platicas con todo, pero no haces nada, y etcétera, ¿no? El inconstante, usted ver cuándo viene y todo eso. Entonces, todos tenemos que irnos, digamos, jalando unos al otros, jalando, hasta que todos trabajemos. Y el equilibrado, pues es el que razona con todos, ¿no? El que mantiene ahí el equilibrio entre todos nosotros. El equilibrio ético, hermanos, dice, el equilibrio ético en la iglesia, ¿cómo vamos a mantener ese equilibrio? Es vigilar la armonía de los hermanos unos a otros, entre los motivados y los desmotivados, animados y desanimados. Por eso dice aquí, mirad que ninguno pague mal por mal, seguid siempre lo bueno. Se puede dar, hermanos, que tengamos que estar vigilando, porque dice mirad, hermanos, que ninguno pague mal por mal. Dentro de la iglesia podemos llegar a ese nivel, hermanos, de cuidar que un hermano no le pague mal a otro hermano. Podemos llegar a ese nivel. Quién sabe, ¿no? Cada uno de nosotros nos conocemos. Pero hay un dicho muy famoso, ¿no? El que me la hace, me la paga. Entonces, eso no debe suceder en la iglesia, pero tenemos esta recomendación por si sucede. Dice, mirar que no pague mal por mal. Entonces, imagínense, si de cada mal que nos hacemos estamos queriendo o simplemente pensando en vengarnos, entonces yo creo que no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si dice seguir siempre lo bueno. ¿Va? Si alguien está buscando pagar mal por mal, pues es porque no se ha reconciliado. Y la escritura es muy específica en los lineamientos de reconciliación.
de cuando pudiéramos llegarnos a hacer a algún daño entre nosotros, ¿verdad? Entonces, vigilar, dice, mirad. Uno como motivador, como líder, como predicador, tiene que mantener la neutralidad, va de saber, de mirar, sabe que estos dos hermanos andan como que medios de pica, entonces tenemos que procurar que o se reconcilian o por lo menos que no se hagan mal daño ni entre ellos, ¿no? Mal por mal, dice, que nadie pague mal por mal, ni entre creyentes ni nosotros con los incrédulos, ¿no? No, porque alguno no es hermano, no, pues el cabo no es hermano y actuamos de una forma hostil, ¿verdad? Dice, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Con todos tenemos que ser de la misma manera. En conclusión, hermanos, llegamos a la conclusión. Un- La pregunta del millón de dólares. ¿Motivar o animar? ¿Qué haremos? La conclusión, hermanos, el arte de motivar, ¿verdad? Es la capacidad de despertar en las personas con las palabras correctas el interés de ir a escalar la cima de la montaña. ¿Ah? El arte de animar, el arte de animar es la capacidad de ayudar a las personas con las acciones correctas a escalar la montaña. Si notamos la diferencia, en una hablamos con las personas y en la otra hacemos por las personas. Entonces ese es el arte de motivar. ¿Verdad? ¿Qué motivo o animo? ¿Hablo, hablamos o hacemos? ¿De cuáles somos nosotros? Y en esta área, pues buscamos lograr el éxito, ¿verdad? No queremos que nuestras palabras se vayan vacías, ni el que escuchó se vaya sin nada. Entonces, el éxito, ¿verdad? Es necesario imitar el carácter del animador o motivador y el motivo de su motivación. Entonces, nosotros como iglesia, todos debemos de tener la misma motivación, que es las que son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la principal motivación. El problema es que todos asimilamos de una forma diferente, ¿verdad? Que o actuamos como los rojos trabajadores o somos amarillos, somos inconstantes, porque no lo hemos asimilado de la misma manera. Entonces el éxito es que yo como desanimado busco motivarme, ¿va? Y encontrar esa misma motivación. Porque para trabajar en la obra del Señor, pues para ninguno nuestra motivación no es terrenal, sino espiritual. Entonces esa es la parte en la que nosotros debemos buscar ese motivo. Ese es el éxito. Cuando el desanimado, digamos que cambia de bando, ¿no? A él estar motivando a los demás. Hay un responsable, el responsable llamado aquí, hermanos, el responsable. Por otra parte, hermanos, es trabajo de la fuerza motivadora de la iglesia, ancianos, diáconos, predicadores o líderes, encontrar las causas del desánimo y proveer ayuda para resolverlos. Por ahí los que se acuerdan, nos platicaban una historia del 99+1, ¿se acuerdan? De que se amargaba uno, no valoraba los 99 que tenía, las de 99 monedas que tenía, porque le faltaba una para las 100 y se enfocaba en buscar la una para completar las 100, ¿verdad? Entonces, habemos o hay muchas personas que no valoramos lo que tenemos hasta ahorita porque estamos enfocados en otras cosas. Entonces, tenemos que dimensionar
la importancia de nuestra vida espiritual como hijos de Dios, como parte de la iglesia, ¿verdad? Que está en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el uno, pues es todo lo que hacemos en el mundo, ¿verdad? Pues creemos que esa es lo más importante, ¿no? Entonces, ese uno a veces es el que nos tiene apartados de la iglesia, nos tiene sin, sin trabajar dentro de la iglesia. Bueno, entonces, el responsable, ¿a quiénes son? Pues cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que quieren trabajar para Dios, encontrar, ah, encontrar, o la fuerza motivadora de la iglesia. Yo lo puedo decir como los ancianos, diáconos y predicadores, porque es lo que debe haber en cada una de las iglesias. Debe haber esta fuerza, digamos, motivadora, porque por algo ocupan esas áreas de servicio. Por algo las ocupan, porque ya lo hacen, ya lo estaban haciendo. Entonces, es de ellos la responsabilidad de encontrar las causas del desánimo. Y si no los tienes, pues son los líderes principales que digamos, que trabajan en la iglesia, encontrar, ¿verdad? La causa del desánimo y proveer ayuda para resolverlo. Hay gente que dice, no, pues no tengo trabajo, porque no tiene trabajo, está dejando lo más valioso y etcétera, ¿no? Podemos encontrar muchas excusas, digámoslo así. Dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El equilibrio ético, hermanos, en conclusión del equilibrio ético, el equilibrio ético es entender que aún en las necesidades o de diferencias de carácter, tanto de los motivados y desmotivados en la iglesia, todos vamos juntos en esta carrera de la fe, unos con más ímpetu que otros. Por tanto, es necesario que desarrollarnos en el arte de motivar y de animar. Es necesario desarrollarnos cada uno de nosotros en esta área de motivar y de animar conforme a la palabra de Dios para servir a los hermanos más débiles. Recuerden, el hermano más débil no es que no funcione, sino que es para que nosotros funcionemos a lo mejor. Entonces vamos a encontrar todo esto en la personalidad de la iglesia. Entonces, si todo lo desarrollamos, pues es una iglesia enorme, ¿no? Tenemos que desarrollar a los hermanos para servir a los hermanos más débiles. ¿Cómo? Ya lo vimos en la lección, amonestando, ¿verdad? Consejo con enseñanza, alentando, animar en la aflicción, sosteniendo, fortaleciendo al débil, pacientes, ¿verdad? Sufriendo las diferencias de carácter. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? Pues hasta la venida del Señor. Amén, hermanos. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Sí, seguimos aquí, ¿va? Amén, hermano, amén, aquí estamos. Bien. Entonces ya con esto, hermanos, les comparto el último texto para ya concluir. Último texto que les he puesto aquí, que nos dice, creo que ya lo hemos leído bastante y es un texto de mucha enseñanza. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, con eso terminamos, hermanos. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios lo No sé si bendiga. haya preguntas o algo, con toda confianza. Vamos a hacer una oración, hermano, para terminar por término de la clase y ahorita nos Muy bien, saludamos hermano. y preguntamos.
Hermano Gregorio, ¿nos puede hacer la oración final, por favor? Claro que sí, hermano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor Dios, por esta enseñanza que nos has dado a través de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que pongamos en práctica todo lo que tú nos enseñas, Señor. También, Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor Dios, que nos guíes para ir aprendiendo más sobre tu palabra y saber, Señor Dios, entender lo que tú nos hablas y llevarlas a cabo, Señor. Por todo esto, Padre mío, te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermano. Si se puede botar la presentación para que nos veamos todos. Listo. Muy bien, hermano. Pues muchas gracias. Este tema tan interesante, ¿verdad? Que pues uno quisiera que todos fuéramos automotivados, ¿verdad? Pero bueno, pues hay de todo también a los que se les invita hoy a la reunión y pues no están, luego a veces regañamos a los que están, ¿verdad? Por los que no están, Exactamente. conectan. Sí, ahora les pido una disculpa porque no había utilizado el compartir pantalla y estaba batallando aquí con los iconos, entonces por eso ahí me disculpo por el ritmo de la clase. No, Pero sí, es lo que usemos usualmente, ¿no? De están los hermanos, los que están y estamos regañando a los que no están con los que están, es como usted dice. Entonces, ah, tenemos que hacer ese ejercicio yo le llamo así la personalidad de la iglesia. Incluso tengo un escrito al respecto pues, cómo nosotros entendernos entre todos. Porque a veces el que trabaja mucho, o sea, se ha visto en muchos lados, es el que dice, no, pues aquí nadie trabaja más que yo. Pero no buscamos hacer un equipo de cómo podemos traer los demás a hacer algún trabajo. Aunque todos trabajamos, pero en diferente forma, ¿no? Diferente forma. Más que unos hacen algo que más se nota y además me llama la atención y por eso, pues quiere quiere los aplausos, ¿no? claro, Entonces, por eso me gustó la grafiquita esa que del círculo que les puse, porque habla de la personalidad de nosotros mismos, ¿no? Dónde nos identificamos, porque tampoco queremos que el que más trabaje se canse, ¿no? Y si se cansa, pues, ¿por qué lo hacía? Siempre hay una respuesta para todo, ¿no? sí, cada quien tiene una personalidad. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga.